diplomáticos, diputados del Congreso, amigos del sector cultural, académico y de la solidaridad, incluyendo a representantes internacionales que están de paso en Madrid y que honran este espacio con su presencia. Durante las últimas semanas se ha registrado un incremento sostenido y articulado en acciones catalogadas como de desestabilización contra el gobierno y el pueblo venezolano. Injerencia presente por parte de sectores de la derecha internacional, con actuación abierta del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, también de algunos gobiernos latinoamericanos y europeos. Se ha evidenciado la utilización de la Asamblea Nacional en un planteamiento de deslegitimación al Poder Ejecutivo del país y la intensificación de la promoción de violencia callejera y campañas en los medios de difusión dentro y fuera de Venezuela para generar crispación y desprestigio del gobierno. La inmensa mayoría de la población rechaza la reedición de mecanismos de terrorismo callejero, como la colocación de alambres de acero, llamados guayas en Venezuela, para degollar motorizados, daños a entidades públicas que generan cuantiosas pérdidas para la nación. Se habla de que en Venezuela habría ocurrido un autogolpe, de que se habría disuelto la Asamblea Nacional, y esto no es cierto. La Asamblea Nacional no ha sido disuelta, mantiene sus competencias, pero se encuentra en desacato judicial. No se ha aclarado suficientemente, y esto en Europa no es bien conocido, en algunos casos se ignora y en otros casos deliberadamente se oculta y se instrumentaliza, que en Venezuela hay un sistema presidencialista, no hay un sistema o régimen parlamentario, hay poderes públicos con roles diferenciados que tienen sus propias funciones, pero que están obligados por el artículo 136 de la Constitución a cooperar para lograr los fines del Estado y deben colaborar con el Ejecutivo, representado por el presidente de la República, quien es el jefe del gobierno y del Estado, electo directamente por votación de la ciudadanía. Por eso, en el marco de una jornada mundial con Venezuela solidaria, o solidaria con Venezuela soberana, se ha planteado este conversatorio con el doctor Joan Garcés, quien es un amigo de Venezuela, de la libertad de América Latina, pero sobre todo de las causas justas del mundo, con un compromiso indiscutible con la justicia desde los inicios de su vida profesional, así lo evidenció, pero hay eventos en los cuales se destaca esa actitud y esos principios que asume Garcés. Fue un apoyo importante para el presidente Salvador Allende, invitado como asesor político, es quizás el único asesor político sobreviviente de Allende, por lo cual pensamos que su testimonio cobra mucho valor y significancia si tomamos en consideración los acontecimientos que se han suscitado en los últimos 18 años con la llegada de gobiernos progresistas a nuestra América Latina. Garcés participó además en cruzadas importantes para combatir el terrorismo, que se castigue a los que han ejercido tortura, genocidios, presentó denuncia penal contra Pinochet y demás líderes de la Junta dictatorial por crímenes contra la humanidad en el año 96. Demandó el arresto y extradición de Pinochet para ser juzgado, y este fue detenido
y los tribunales del Reino Unido concedieron su extradición. Solicitó también a la administración de los Estados Unidos desclasificar documentos relacionados con los crímenes de Pinochet, lo cual fue logrado. Tiene aportes legales importantes más allá del juzgamiento de Augusto Pinochet, y ha promovido incluso que la justicia española investigue crímenes de lesa humanidad impunes de la dictadura de Francisco Franco. Hoy, en la conmemoración del primer grito de independencia, de la declaración de independencia del pueblo venezolano, es de verdad muy grato contar con el doctor Garcés para hablar de la división de poderes, autodeterminación y democracia para la construcción de un mundo multipolar, pluricéntrico y de rechazo a la guerra, de rechazo a la violencia, a la desigualdad, de apego a la paz, al diálogo, para resolver los problemas de la humanidad con respeto a la autodeterminación, a la soberanía de cada país, de cada pueblo, que tiene sus propios sistemas, sus propias leyes, y debe respetarse el derecho a preservar su modelo de convivencia, su modelo de democracia, su manera de buscar cómo transformar la realidad para mejor, para el bien común, para el bien colectivo, que es lo que estimamos desde nuestro punto de vista, hemos intentado desde estos gobiernos progresistas que son asediados para tratar de impedir que se consoliden, que corrijan sus fallas incluso en momentos de una crisis mundial, para que puedan acometer con éxito los fines que los estados democráticos plantean en sus textos constitucionales. Y en este texto constitucional, precisamente aprobado en referéndum con votación universal del pueblo venezolano, se consagran estas cosas de las que hemos estado hablando, y estos valores de igualdad, de soberanía, de independencia, de justicia. Por eso, sin más preámbulo, voy a dejar con ustedes al doctor Joan Garcés para que podamos tener oportunidad después de interactuar, hacer preguntas sobre temas importantes de su exposición y seguramente de interés de actualidad. Adelanto simplemente que la información que tengo hasta ahora de que en Venezuela hay una multitud de pueblos que está en la calle pidiendo que se respete el derecho a la paz y rechazando cualquier intento de intervención extranjera en Venezuela, rechazando cualquier intento de golpe a la democracia en Venezuela. Con ustedes el doctor Joan Garcés. Encantado de saludarles y de encontrarme aquí en casa de venezolanos y en Madrid. El tema al que he sido invitado a desarrollar es para mí algo, digamos, extraordinariamente amplio. Me podría llevar horas y posiblemente días contarles todas las sugerencias y comparaciones que las noticias que nos llegan de Venezuela en mí despiertan. Pero obviamente no tenemos sino unos pocos minutos y voy en mi idea a enmarcar la temática que voy a desarrollar para dar la oportunidad a ustedes a hacer preguntas y responder de la forma más directa a aquello que más les interese. República Bolivariana de Venezuela lleva el nombre de Simón Bolívar. Simón Bolívar es un hijo, ideológicamente hablando, o digamos, una de sus filiaciones es la Revolución Francesa, como todos los liberales de su generación en América Latina y en España. Una de sus piezas oratorias más brillantes es, sin duda, todo el mundo la conocerá aquí, su discurso ante el Congreso de Angostura en 1819, del cual entresaco una frase que sitúa bien la perspectiva en la cual trabajaba Simón Bolívar
y su generación. Dice literalmente: un gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Son postulados muy claramente situados en su momento: sublevación contra la monarquía española, vista como era en aquel momento una monarquía absolutista en la persona de Fernando VII, y la soberanía como punto central, el primero, la soberanía del pueblo, y la división de los poderes. La división de los poderes es consustancial a la Revolución Francesa. En la famosa Declaración de 1789 de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del artículo 16, decía exactamente así: una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de Constitución. Hasta ese punto, esa separación de poderes es considerada consustancial por los revolucionarios liberales de aquel momento y está presente en toda la historia política y constitucional desde entonces, tanto en Venezuela, en el conjunto de América Latina, como también en España. Un breve inciso: en España en aquel momento también hay liberales que piensan lo mismo y que fueron reprimidos severamente por los absolutistas, y cuando en 1821 las tropas mandadas por Fernando VII a sofocar a los independentistas de América se sublevaron en Cabeza de San Juan y proclamaron la Constitución de Cádiz, el restablecimiento de la Constitución de Cádiz. Durante 3 años hay un gobierno liberal en España. General Riego es el símbolo de ese periodo, que busca el entendimiento con los liberales de América Latina, porque lo que hoy llamamos América Latina, que entonces le llamaban la América Española por diferenciarlo de la América Inglesa, porque entienden que hay un interés común que les une, que es acabar con el absolutismo y con la tiranía de las monarquías. Pues bien, año 21, proclamación del gobierno liberal dentro de la Constitución española de Riego. Año 22, Congreso en Verona de las potencias conservadoras monárquicas de Europa para intervenir en España y derrocar al gobierno liberal, porque consideraban que era una amenaza para toda Europa que en España se consolidara un gobierno bajo los principios de la división de poderes y de la Constitución liberal. Y hay invasión militar que derroca al régimen liberal. Por consiguiente, y anticipándome un poco, el tema de las invasiones en relación contra los movimientos reivindicadores de la soberanía popular y de la democracia es algo consustancial a la historia del desarrollo de los movimientos liberales y revolucionarios en nuestro mundo. Pero hablando concretamente de separación de poderes, les voy a leer una frase de una sentencia de 1858 y les voy a preguntar de qué país puede ser. Dice esa sentencia que las decisiones del Tribunal Supremo, en funciones de control constitucional, sus decisiones son la ley suprema de este país, es decir, al nivel de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esta es una sentencia de 1858. ¿Qué país creen ustedes que su Corte Suprema decidió que las decisiones de esa Corte Suprema eran la ley suprema del país? A ver, ¿alguna idea? Pues fue la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y ese es el famoso caso Cooper contra Aaron, que sigue estando vigente desde entonces. Es decir, la suprema ley del país es la decisión de la Corte Suprema a ese nivel de rango. Desde 1803 en Estados Unidos, las decisiones del Congreso están sometidas a la revisión del Tribunal Supremo, ininterrumpidamente, 1803. Y en la interacción entre Ejecutivo y Legislativo, los conflictos se han dado y continúan dándose.
En 1950, ya en el siglo XX, en plena guerra de Corea, el presidente de Estados Unidos, Truman, necesitaba que las fábricas de acero trabajaran para la industria de guerra de acuerdo con sus necesidades. Y se encontró con que la propiedad privada no le respondía al gobierno conforme a las urgencias militares de la guerra. ¿Y qué es lo que hizo el presidente de Estados Unidos? Requisar todas las grandes empresas de producción de acero de Estados Unidos. Entonces se planteó un conflicto que terminó en la Corte Suprema y estableció que esa requisa del Ejecutivo no era conforme a la Constitución. Y ahí terminó la requisa, pero el conflicto se desarrolló en función de la coyuntura internacional. Les voy a leer otro texto que a ver si adivinan de qué país es. Es una traducción en buen castellano. El Tribunal Constitucional podrá disponer en la sentencia o en la resolución o en actos posteriores quién ha de ejecutar la sentencia, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver los incidentes de ejecución. Podrá declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas por el Tribunal Constitucional. Podrá recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos, es decir, ordenar a los ministros y a cualquier poder público para garantizar la efectividad de las resoluciones. Requerirá a esas autoridades, instituciones y empleados que, en caso de que no cumpla lo que decide el Tribunal Constitucional, podrá imponer una multa coercitiva a las personas que no cumplan esa orden del Tribunal Constitucional de 3.000 a 30.000 euros. Multa que podrá ser renovada hasta tanto cumpla, renovada con otras cantidades similares, hasta tanto cumpla la disposición del Tribunal Constitucional. Puede acordar la suspensión de sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsables del incumplimiento durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal. Y puede deducir oportuno testimonio de particulares para que las personas que desobedezcan esta decisión del Tribunal Constitucional sean perseguidas penalmente. ¿Alguien conoce de qué país puede ser esta disposición? España. ¿Y qué gobierno aprobó esa reforma de la Constitución? El de Mariano Rajoy. De forma que las críticas que desde aquí se hacen a las decisiones que ha tomado la Corte Suprema de Venezuela en sus funciones de control constitucional se encuentran con que aquí, en este país, esas funciones están más desarrolladas y son más severas que, hasta donde yo entiendo, y lo digo con todas las reservas, porque no he estudiado en la Constitución venezolana como la española, es el caso. Personalmente, yo estoy en contra de esta reforma constitucional del gobierno de Mariano Rajoy. Yo entiendo que comparto la reacción que tuvo el profesor Rubio Llorente, que uno de los, digamos, de los padres de la ley constitucional española, que dijo que cuando se promulgó el año 2015 esa reforma era un día negro para la democracia española y para la Constitución y para el Tribunal Constitucional español. ¿Por qué? Pues porque asume funciones ejecutivas el Tribunal Constitucional. Él toma las decisiones, él las impone, las exige en cumplimiento, sanciona, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la Constitución española eso no está previsto. Si estuviera previsto, pues iría de otro modo, pero no está previsto. Y esta reforma constitucional ha sido aprobada en contra de la opinión de todos los restantes grupos parlamentarios y está actualmente recurrida ante el propio Tribunal Constitucional, pero está vigente. Es decir, si mañana un miembro del Parlamento catalán o del gobierno catalán o del gobierno español o del Parlamento español se encuentra en conflicto con una disposición del Tribunal Constitucional, todas estas sanciones pueden seguir aplicándose en cadena. Por consiguiente, al comentar la situación constitucional en Venezuela hay que tener una perspectiva comparativa y darse cuenta de que en los países donde hay separación de poderes en función de una filosofía política y de un enraizamiento democrático, las divergencias se dan y continuarán dándose, puesto que la separación de poderes no significa
que cada poder va a ir por su lado. Eso sería el caos absoluto. Hay una interacción entre los poderes y en esa interacción hay momentos de crisis. Lo que importa es que los mecanismos de solución de las crisis sean operativos. Esto es lo fundamental. Porque cuando no son operativos, el resultado es el anquilosamiento y el bloqueo de la maquinaria del Estado. Y un Estado cuyas instituciones se bloquean es como un coche en marcha que de repente todo su mecanismo se para bruscamente. El resultado es que el coche puede dar varias vueltas de campana y en todo caso se pierde el control del mismo y puede pasar cualquier cosa. La situación hoy en Venezuela no puede verse sino desde dos puntos de vista. Hay una crisis social, hay una crisis económica y una crisis política que es manifiesta. Pero esa crisis tiene unas causas internas, de las cuales yo no voy a hablar porque no me considero autorizado en conocimiento para ello, y unas causas internacionales, sobre las cuales sí puedo opinar porque las conozco mejor. Y ambas están interactuando. Y las internacionales, se podría hablar mucho de ellas, pero en el momento y día, hora que estamos hablando, yo las contemplo desde la perspectiva de una guerra hegemónica que se está desarrollando ante nuestros propios ojos. Desde hace varios años se están ampliando y desarrollando los presupuestos militares en las grandes potencias. Estados Unidos está exigiendo a los países de Europa Occidental, miembros de la OTAN, que incrementen sus gastos militares. Hay desplazamientos de tropas hacia la frontera rusa desde hace varios años que continúan y tenemos ya un foco de guerra caliente, por el momento controlado, en la Europa del Este. Tenemos una situación de conflicto bélico enquistado en el Medio Oriente, con presencia igualmente de las potencias. En Asia Oriental y en el Mar de la China, todos los estrategos están de acuerdo que posiblemente estamos a X tiempo de una confrontación directa entre Estados Unidos y la China con los medios bélicos, no de la última guerra, sino de la próxima guerra, donde los instrumentos cibernéticos van a ocupar un papel central. Creo que desde su observatorio el Papa Francisco define bien esta situación. Él habla literalmente de una guerra mundial a pedacitos. Y es una visión gráfica, está desarrollándose. Y nosotros los españoles sabemos lo que eso significa. Cuando hubo una guerra en España entre 1936 y 1939, es una guerra que se desarrolla en suelo español, pero que es un choque entre potencias en suelo español, que es la primera etapa de una guerra general. Por consiguiente, esos pedacitos, en un momento dado, que están interconectados por debajo de la mesa, en un momento dado, la interconexión puede ser de forma abierta y por encima, y entonces ya es una guerra general. Y esa guerra es muy probable por una razón, porque más allá de los acuerdos y de los encuentros y de las negociaciones entre las potencias, cuando hay intereses estratégicos muy contradictorios, los acuerdos valen lo que valen los acuerdos. Todos tenemos presente la imagen, o muchos lo tenemos en todo caso, después del Acuerdo de Múnich de septiembre de 1938, en que la Gran Bretaña y Francia aceptan que Alemania anexione Checoslovaquia, ocupe Bohemia, la parte occidental de Checoslovaquia. Hay un acuerdo, que se llama el Acuerdo de Múnich, en que, contrariamente al compromiso que tenía Francia de defender la independencia de Checoslovaquia, acepta la ocupación alemana. Y Chamberlain, que era el primer ministro británico, llega a Londres mostrando el acuerdo firmado con Hitler y dice: aquí está la paz para nuestros tiempos, para nuestra generación. Eso era septiembre del 38. Un año después había una guerra abierta entre Gran Bretaña y Alemania. Otro ejemplo, el pacto Ribbentrop-Molotov, agosto de 1939, se reparten Polonia las dos potencias. Paz. Bien.
2 años después, las tropas alemanas invaden Rusia. Otro ejemplo, año 34, un encuentro de los generales con el canciller alemán. Hay que preparar la industria y el ejército para una guerra dentro de 4 años. Y efectivamente, la guerra se desencadenó en el tiempo previsto. Es decir, el hecho de que el presidente de Estados Unidos haya recibido al presidente de China hace unos pocos días y que diga que las conversaciones han sido fantásticas y son grandes amigos, pues valen lo que valen en la medida en que hay contradicciones estratégicas entre ambos. El drama profundo de todo esto, de este desarrollo en espiral de carácter bélico, es, en mi análisis, la lucha por las zonas de influencia. Mientras un país y una potencia con proyección internacional entienda que la prioridad de su política exterior es asegurarse una zona de influencia, significa que va a chocar con otro país que sostenga las mismas posiciones y es cuestión de tiempo que el enfrentamiento se produzca. Yo tengo muy presente el titular de la portada del New York Times el día que el presidente Franklin Roosevelt regresó de la conferencia de Yalta y se dirigió al Congreso de Estados Unidos para explicar lo que él buscaba en la conferencia de Yalta en febrero del año 1945. El titular es, a toda plana, 5 o 6 columnas que fueran, se acabaron las zonas de influencia. Así veía Roosevelt la construcción de la paz después de los desastres, al final ya de los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Si se quería evitar otra guerra de esa naturaleza, había que ir a la raíz, las zonas de influencia. Y de hecho, la Carta de las Naciones Unidas, que es el documento jurídico, institucional y político que mejor plasma esa visión de la paz del presidente Roosevelt, establece precisamente los postulados de independencia, de soberanía de los países y de prohibición de uso de la fuerza sin el acuerdo del Consejo de Seguridad para justamente perpetuar lo que dice el inicio de la Carta, evitar a las futuras generaciones la escoria, la plaga de la guerra que hemos vivido. Pues bien, esa no es la situación actual. Y sobre Venezuela se está concentrando este choque entre la voluntad de los venezolanos de tener el control de sus recursos naturales, que es igualmente derecho internacional aprobado por las Naciones Unidas desde los años 70, y la voluntad de otras potencias o de coaliciones de potencias de recuperar el control de esos recursos naturales. Y a eso yo agrego que uno de los termómetros que yo utilizo para saber cuán lejos estamos de una conflagración general es precisamente lo que está pasando en el conjunto de América Latina y en particular en Venezuela. ¿Por qué? Porque en la concepción estratégica norteamericana, cualquier conflicto a nivel planetario, particularmente con potencias de Eurasia, requieren el control de lo que ellos llaman el Western Hemisphere, es decir, la América Latina. Una guerra hegemónica con potencias de Eurasia requiere que desde el punto de vista de Estados Unidos, requiere que controlen al conjunto de América Latina. Así fue en la Segunda Guerra Mundial, así fue en la Primera Guerra Mundial. Ese control no necesariamente significa que los países de América Latina tengan que aportar tropas a las acciones bélicas fuera del continente latinoamericano. El apoyo puede ser, ha sido en todo caso, de carácter económico. Por ejemplo, un país que yo conozco mejor que Venezuela, que es Chile, durante la Segunda Guerra Mundial, en que Chile fue neutral, estaba internamente dividido entre los pro-germanos y los pro-norteamericanos, los pro-nazis y los pro-liberales o los pro-socialistas. El resultado fue empate y neutralidad. Pues bien, el cobre chileno fue vendido con una disminución del precio sobre el mercado internacional de un porcentaje muy elevado que le fue impuesto
como contribución al esfuerzo de guerra que estaba haciendo Estados Unidos, de forma que centenares o miles de millones de dólares salieron de esa forma de Estados Unidos para sostener, perdón, de Chile para sostener el esfuerzo de guerra de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, el control de los recursos de América Latina yo lo veo como pasos hacia esa posible confrontación general de los pedacitos convirtiéndose en algo más global. Y los cambios de sistema político o de regímenes políticos que se están produciendo en varios países de América Latina tienen detrás, desde este punto de vista, un impulso perfectamente lógico y comprensible. En estas circunstancias, lo que pasa en Venezuela es algo que para mí es algo perfectamente anticipado. Yo les podría decir que desde la experiencia que nosotros tuvimos en el gobierno de la Unidad Popular en Chile, todas las etapas que ha recorrido Venezuela, nosotros las recorrimos igualmente. Allende hablaba de un Vietnam silencioso. Estábamos en plena guerra del Vietnam en los años 70-73 y era una guerra contra Chile, pero silenciosa, mientras que la de Vietnam estaba obviamente seguida en todos los países en primera página de los periódicos. Había un bloqueo financiero, se cortaron todos los suministros, los créditos de los organismos internacionales. Se cometieron errores, yo lo tengo escrito y por consiguiente lo puedo repetir. Una anécdota: había una reserva de varios centenares de millones, aquí estamos en los años 70, se hablaba en centenares de millones, no miles de millones de dólares, y el presidente de la el gerente de la principal empresa cuprífera del mundo, Chuquicamata, un día me viene a ver y me dice: mira, tenemos un crédito concedido a 15 años de tantos millones de dólares, y aquí me llega un dirigente político diciendo que para independizarnos del imperialismo tenemos que devolver anticipadamente esos 15 millones de dólares. Bueno, eso significaba pues que las reservas de divisas fueron disminuyendo y llegó un momento en que el país se quedó sin divisas. Pues fue el momento del asalto final. Los medios del asalto fueron los mismos que Venezuela está conociendo: campaña mediática interna e internacional para presentar cualquier incidente en un barrio, normalmente era el barrio alto de Santiago, con la policía o de estudiantes o de amas de casa, para magnificarlo como si fuera todo el país el que se estaba manifestando. Sabotajes en la actividad económica, actos terroristas en los medios de comunicación, de transporte de energía o de otra naturaleza. Creación de situaciones de violencia para dar la imagen de que el gobierno no controlaba el orden público y, en todo caso, para intentar forzarle a medidas de represión que a su vez alimentaran protestas en una espiral que pudiera manifestar ante el país y ante el mundo que allí se estaba desarrollando una tendencia de carácter dictatorial. Todo esto, a su vez, con una penetración hacia los medios de comunicación interior. El Mercurio estaba siendo financiado por préstamos, ni siquiera préstamos, donaciones de la CIA. La tasa de cambio, como consecuencia de esta coyuntura económica, entre el dólar oficial y la moneda nacional era muy divergente, de modo que en el mercado negro se podía vender un dólar pues por 15 o 20 o 30 veces más de lo que valía el dólar oficial, lo que significaba que para subvertir el orden público entraba dinero por parte de las agencias que estaban conspirando, y subvencionaban con ese, digamos, $1 millón se convertía en $10 millones en el mercado negro. Y llega un momento en que a los conductores de camiones privados les resultaba más rentable recibir un pago
de esa forma por parte de los organizadores de la huelga, que no trabajaba con el camión. Y el resultado fue una paralización del transporte en un país que no tenía en ese momento ni transporte alternativo, de ferrocarril o de otra naturaleza. Son ejemplos que de esta espiral, que está muy bien reflejada en un documental que se llama La espiral, precisamente, de Armand Matelard, que yo les aconsejo ver, para que ustedes entiendan que en Venezuela se está reproduciendo algo semejante, con un objetivo igualmente semejante, es decir, derrocar al gobierno. Y yo agrego que no solamente derrocar al gobierno, en el caso de Chile, que es el que yo conozco, sino un ataque a la propia República chilena, que en sus valores republicanos, a los que me he referido en sus orígenes históricos, que están vivos en la trayectoria de Chile. Por cierto, es de Simón Bolívar esta reflexión en un momento de pesimismo respecto del trabajo que él había hecho en América Latina, en aquel momento no se llamaba Latina, ¿verdad? Hay un momento en que dice: el único país donde la República, los valores republicanos pueden tener un sentido en el futuro va a ser Chile. Es decir, veía desde Caracas una situación muy singular en Chile. Bueno, esta tradición republicana es real en la historia de Chile. Pues bien, la sublevación del 73 yo siempre la he descrito como una sublevación contra la República de Chile. Y lo que sucede es un Estado, que se llama también República, pero que está ya vaciado de los elementos definitorios republicanos. En la perspectiva española eso lo entendemos perfectamente. La sublevación y la insurrección y la intervención en España en el 36 es contra la República Española y el derrocamiento de la República Española. En este contexto hay un punto que yo quiero igualmente comentar, y es que cuando el país y la coalición de países, porque es una coalición de países la que está actuando, no solamente uno, sino que todos sus países hay aliados y están siendo movilizados coordinadamente en esa intervención. Llegan a convicción de que el control interno del país por parte del gobierno está ya muy deteriorado, entonces no quieren ningún tipo de acuerdo con ese gobierno. A mediados del 73, el gobierno de Allende intentó un acuerdo con Estados Unidos en torno del punto de mayor divergencia en los 3 años anteriores, que era la nacionalización de las grandes empresas del cobre, por una decisión unánime del Congreso chileno. Y envió una delegación a Washington para tratar un acuerdo entre los dos países en relación con ese punto de discrepancia. Pues bien, Estados Unidos se negó en redondo a negociar cualquier tipo de acuerdo. Es decir, los negociadores regresaron a Santiago convencidos de que Estados Unidos no quería un acuerdo con el gobierno de Chile. Lo que quería era que continuara la situación de degradación y de crisis interna. Otro ejemplo que se refiere al conflicto de poderes. En el proceso revolucionario de Chile, hay un momento que se parece mucho al actual de Venezuela, y es que las fuerzas populares de orientación anticapitalista o prosocialista controlan el poder ejecutivo en un régimen presidencialista, y las procapitalistas y antisocialistas controlan el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado. Entonces, durante 3 años hay un conflicto en desarrollo entre estos dos centros de poder, con proyectos políticos, sociales y económicos diferenciados en función de la clase social que está dirigiéndolos respectivamente. Los mecanismos de resolución de esos conflictos operaron durante esos 3 años, particularmente en virtud del Tribunal Constitucional, que tenía por misión precisamente dirimir el conflicto entre ese Ejecutivo y ese Legislativo. Pues bien, en el mes de agosto del 73, el Tribunal Constitucional de Chile quedó neutralizado como organismo de solución del conflicto de poderes. ¿Cómo fue? Lo componían 5 magistrados, 3 designados por el Ejecutivo con el acuerdo del Senado
y 2 magistrados de la Corte Suprema, 5. Pues bien, el conflicto estaba planteado en torno a la llamada ley de propiedad de las 3 áreas, el área privada, el área mixta y el área social o de propiedad del Estado. El Congreso aprobó una ley que de hecho desvirtuaba la labor del Ejecutivo en cuanto a control público y control por los trabajadores de muchas empresas del país. El presidente de la República ejerció en esa interacción de poderes el derecho de veto, que está presente en todos los países del régimen presidencial. En Estados Unidos el presidente tiene el derecho de veto que lo puede ejercitar frente a una ley que sale promulgada por el Congreso, aprobada por el Congreso. El presidente la veta y solamente los 2/3 del Congreso puede sobreponerse al veto. Eso creo que existe también en Venezuela y existía en Chile. Pues bien, el presidente vetó la ley en cuestión. El Congreso exigió sobrepasar el veto, es decir, una medida inconstitucional. Y un inciso en este punto, lo desarrollaré después, lo siguiente. Y en el mes de agosto, el Tribunal Constitucional tenía que dirimir si el ejercicio del veto por el Ejecutivo era correcto conforme a la Constitución o sobrepasar ese veto por parte del Congreso violaba o no la Constitución. Y esa decisión del Tribunal Constitucional fue imposibilitada porque uno de los magistrados se abstuvo. Yo tengo la sospecha de que detrás de esa abstención había mano negra. Lo cierto es que esa abstención privó a la institucionalidad chilena de una resolución del conflicto de poderes y un mes después ese Tribunal Constitucional estaba disuelto, el Parlamento estaba clausurado, los partidos políticos estaban prohibidos, la libertad de prensa abolida, el presidente muerto. Esta es, digamos, la contribución última que hizo el bloqueo o la ausencia de un instrumento de resolución del conflicto de poderes para la fase final de la sublevación contra la República de Chile. La otra observación que quería hacer se refiere a la secuencia de la insurrección. Pensar que la insurrección militar es el objetivo inicial no es así. La salida militar es la última medida en principio deseada. Se busca acabar con el régimen y derrocar al gobierno en principio por medidas políticas de carácter no militar. Y una de ellas que nosotros experimentamos fue convertir el régimen presidencialista en régimen parlamentario. Naturalmente, algo imposible de acuerdo con la Constitución de Chile. Y todo el esfuerzo que hacía la derecha chilena consistía en negar al Ejecutivo las facultades privativas que la Constitución no reconocía y atribuírselas al Congreso. De forma que si el presidente no hubiera tenido la convicción, la fuerza y el respaldo social, naturalmente popular, que es lo que le daba la fuerza al Ejecutivo, el régimen se hubiera convertido, por la vía de los hechos, en un régimen parlamentario, en que el centro del poder hubiera sido desplazado hacia el Parlamento, asumiendo funciones propias del Ejecutivo. A ustedes esto lo recordará lo que ha pasado en Argentina, lo que está pasando en Brasil y lo que se está intentando igualmente en Venezuela. La salida militar es la última, es el recurso último, si fallan las secuencias anteriores. Pasó así en Paraguay, pasó así en Honduras, etc. Otro factor que debe tenerse presente es el que se refiere a las mediaciones. Concretamente el de la Iglesia Católica. Estamos hablando del año 70-73, eran años posteriores al Concilio Vaticano II, que introdujo profundas reformas modernizadoras en la Iglesia Católica. El Papa entonces era el Papa Pablo VI. Y Pablo VI nunca sostuvo la insurrección militar en Chile. Tampoco la Compañía de Jesús. El general de la Compañía de Jesús, que era en aquel momento un español, el padre Arrupe, en plena ofensiva contra el gobierno de Salvador Allende, visitó a Allende en La Moneda
3 semanas antes. Es una manera de mostrar que la Compañía de Jesús no estaba sumada a la ofensiva contra el gobierno de Chile. Y yo sé, por un interlocutor que lo habló con Pablo VI, que Pablo VI, recibiendo las noticias que llegaban de Chile, en presencia de esta persona que me lo dijo, lamentó que no hubiera habido un acuerdo entre el gobierno de Allende y la democracia cristiana, que era la fuerza eje en el Parlamento. De forma que cuando el presidente Allende pide la mediación del cardenal de Santiago para que el diálogo con la oposición se mantenga y no se rompa, la Iglesia Católica apoyó ese diálogo, la alta jerarquía. Y sin embargo, la democracia cristiana no siguió a la jerarquía católica. Yo recuerdo una conversación, me lo dijo precisamente un padre jesuita, unas 3 semanas antes de la insurrección militar, que llegó a Santiago un dirigente de la democracia cristiana, después de hacer una gira por países europeos donde gobernaba la democracia cristiana en ese momento, entre ellos Alemania, y el mensaje que traía este dirigente chileno, nada más llegar al aeropuerto de Santiago, fue: ningún acuerdo político con el presidente, golpe militar. Es decir, en esa fase ya, lo que se busca por parte de los impulsores de la espiral insurreccional es ya la solución final y nada de acuerdo ni nada de fórmulas intermedias que permitan evitar al país el drama que finalmente se produjo. La cuestión está, desde otro punto de vista, es qué hacer frente a esa espiral y esa intervención y los designios estratégicos que hay detrás. Pues bien, yo lo he escrito, uno de las graves lagunas que tuvo la experiencia chilena fue que no tuvo una política de defensa conforme con la dinámica revolucionaria que había impulsado la elección del presidente Allende en el 1970. Y lo que yo sí observo es que alguien en Venezuela estudió la revolución chilena y la contrarrevolución y aprendió. Y creo que en Venezuela sí que se han tomado a tiempo medidas de defensa de la revolución, que en Chile no dio tiempo de tomar, y sobre todo los dirigentes políticos no la vieron, no la intuyeron. Allende sí, pero Allende era un presidente, digamos, que respetaba a los partidos políticos de su coalición y estaba limitado por el acuerdo de los partidos políticos. Y los dirigentes de los partidos políticos chilenos no tenían la experiencia de revoluciones y contrarrevoluciones y no vieron la necesidad de dotarse de una política de defensa capaz de defender la revolución. Creo que en Venezuela, y habiendo visto las imágenes de ayer en la concentración en Caracas y escuchando lo que allí se dijo, creo que sí que han estudiado la experiencia de Chile y han sacado algunas conclusiones. Bueno, voy a interrumpir aquí mi reflexión para dar ocasión a responder a las preguntas de estos temas o de otros que puedan interesar a los presentes. Gracias. Ese evento del derrocamiento de Salvador Allende nos marcó a muchos de nosotros y tan importante ver la similitud, procesos que apuntan a evitar las transformaciones en pueblos latinoamericanos, dejar de ser dependientes, labrar su propio destino soberanamente. Y eso plantea con toda seguridad, nos planteó muchas reflexiones importantísimas. Yo recuerdo que el presidente Chávez, en una oportunidad, me decía en una visita que le hice a la cárcel, cuando estaba preso, me dijo que parecía como imposible que hubiese procesos de transformación en paz. Más adelante él se convenció de participar y participó con éxito, ganó las elecciones en Venezuela repetidas veces, pero luego hemos visto como ese intento ha tenido los mismos enemigos que tuvo en Chile, ¿no? Y con mecanismos parecidos. Por eso era a nuestro juicio tan importante que el doctor Garcés pudiera plantear el tema y no uno de nosotros, que
que obviamente en mi caso particular como embajador seguramente pudiera verse como la obligación de defender un punto de vista, pero más allá del tema de la función que cumplimos, están las convicciones que como ciudadanos de países como los nuestros tenemos. En una oportunidad reciente, una reflexión de un importante estadista europeo me decía que a su juicio había un error en la política exterior de algunos países que no entendían que una relación con una América Latina progresista era el verdadero contrapeso a los abusos de algunas potencias europeas contra otras o contra otros países europeos, o incluso del imperio norteamericano contra países de la misma Europa. Así que una relación con esa América Latina progresista era la mejor garantía de estabilidad y contrapeso, de equilibrio en la nueva geopolítica y geoeconómica que se estaba gestando. Y estas reflexiones del doctor Garcés nos traen a nuestra mente esa conversación. No voy a decir el nombre del estadista porque quizás si estuviese presente le pediría permiso para hacerlo, ¿no? Pero creo que esa afirmación tiene para mí, ha tenido mucho peso en el pensar cómo las fuerzas hegemónicas conducen probablemente equivocadamente a muchos países a participar en conjuras que pueden terminar como conclusión en una gran conflagración y destrucción de buena parte de la humanidad. Bueno, discúlpenme este desahogo reflexivo. Está abierto el derecho de preguntar o de hacer breves reflexiones o aportes. Compañero. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Ángeles Díez, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Bueno, me ha interesado muchísimo ese planteamiento que nos hace Joan, que nos haces en relación a contextualizar lo que está ocurriendo en Venezuela, en relación a esta guerra mundo, ¿no?, en la que estamos viviendo. Y esa necesidad de recuperar una zona de influencia que estos últimos años había perdido Estados Unidos, y precisamente para poder hacer una previsión, ¿no?, de una guerra futura en otra área geográfica, ¿no?, donde se está preparando. La pregunta que te quería hacer es en relación a este país, a nuestro país. Es decir, ¿qué papel crees tú que juega España en esta recuperación de América Latina como zona de influencia al servicio de los intereses estadounidenses? Mohamed Meravet, de Plataforma de Solidaridad con los Pueblos del Mediterráneo. Mi pregunta es acerca de la reflexión que ha hecho el compañero sobre la experiencia chilena, ¿no? El papel, por ejemplo, de China en ese momento, ¿cómo ha sido en esa experiencia? Y también lo que ha señalado que el imperialismo, cuando ve una situación social degradada, rechaza el diálogo. Y eso nos lleva a otras experiencias históricas, por ejemplo, Irak, Siria y Libia. El imperialismo ahí ha llevado la tensión hasta las últimas consecuencias, y cuando hubo voluntad de resolver los conflictos desde el diálogo democrático, hicieron todo lo posible para fracasar esos intentos, ¿no? Y es un ejemplo a tomar, porque Venezuela ahora podemos considerar que es el pez gordo de esos procesos progresistas y también de esos flujos revolucionarios que hay en Latinoamérica. Entonces, ahí está el objetivo, ¿no? Y entonces, lo que has señalado es cierto también. Cuando Chile ha fracasado, era para desmantelar el modelo republicano en Chile, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en Irak, en Siria y en Libia. No solo han derrocado, como llaman el régimen, sino han desmantelado
un modelo republicano, a pesar de que puede tener sus defectos y tal, pero era un modelo único republicano en el mundo árabe. Gracias. Buenas tardes, yo soy Javier Taulli Ortega, vengo a título personal, aunque yo milito en una organización, desde luego. Y mi pregunta sería la siguiente. ¿Se oye bien esto? Sí. Bueno, vamos a ver. Como vemos el paralelismo entre Chile y Venezuela, ¿no? Y sabiendo cómo acabó Chile, aparte de cómo se concretan esas medidas que dice usted de defensa que sí está tomando Venezuela, que no sé cuáles son exactamente, y qué otras medidas tendría que tomar Venezuela en estos momentos para que realmente, a favor, por ejemplo, de la clase trabajadora, para que realmente sí defendieran esa república. Porque en el ejemplo de España, en la guerra civil, si usted lo sabe perfectamente, a partir del año 38 ya los trabajadores veían que no estaban defendiendo cuáles eran los intereses revolucionarios del pueblo español. Entonces, ¿qué concretar las medidas de defensa que se están tomando y qué otras medidas para beneficiar a la clase trabajadora para que realmente puedan defender esa república y esa revolución? Yo soy Enrique Borcel, presidente del Observatorio Hispano-Argentino en Madrid. Y es una pregunta corta. En realidad, con todo lo que estamos viendo en los últimos 10, 20, 30, 40 o 50 años, da la impresión de que esto está dirigido por un Estado mayor financiero, mediático y evidentemente con apoyo militar y con apoyo en cada país colonizado, adentro, con sus autoridades títeres y por supuesto con una adhesión de sectores de la población, tanto en Venezuela como en Chile, como en Argentina, como en Nicaragua, como en todos estos países, que evidentemente han colonizado sus subjetividades por medio del imperio mediático. Pero ese Estado Mayor, uno podría decir en qué lugar funciona, cómo funciona, aunque vemos todas las consecuencias. Esa es la pregunta. Sí, buenas tardes, doctor Garcés. Bueno, mi nombre es José Torres, me presento como internacionalista. A la pregunta que se le ha hecho antes sobre qué papel tiene China, la influencia de China, yo le pediría también que sumara la de Rusia. Es decir, el papel de Rusia y China que como contención del imperialismo norteamericano en Venezuela y hasta qué punto estos países van a apostar porque no se desestabilice el país y la revolución bolivariana. Las preguntas son muy pertinentes y nos daría para algunas charlas más. Por la enjundia que tienen, voy a intentar seguir un cierto orden. España. Enlace con la última pregunta o la penúltima. Cuando se dice que estamos en un mundo globalizado, da la impresión de que hemos entrado en la globalización ahora, en los últimos años. No, la globalización existe en relación con América desde el siglo XVI. Y desde luego, cuando se produce el fenómeno revolucionario de la quiebra del Estado español, del Estado monárquico español a raíz de la invasión francesa, y se desarrolla la dinámica independentista en América Latina, esta interacción entre las fuerzas independentistas por un lado y las que sostenían la continuidad de la vinculación monárquica, pues se dio de una forma muy directa. La guerra de independencia de América Latina son guerras civiles entre dos sectores, los godos, ¿verdad?, conservadores, y los liberales. Y esto se dio en sus orígenes republicanos y se continúa dando. Estado Mayor. Bueno, efectivamente hay centros de decisión estratégica, los hay en las grandes finanzas y en los grandes ejércitos, pero esa interacción de intereses entre los pueblos contradictorios se ha dado siempre. El caso español es antonomásico. Guerra en España, intervención y sublevación militar en julio del 36. Antes,
Grupo Marx está documentado en un libro de historia. Unos meses antes de la sublevación en España, grupos monárquicos visitan Italia y compran aviones de Alemania, de la Italia fascista, en preparación de la sublevación militar, de forma que encuentran apoyos la sublevación fuera del país. En este momento son los fascistas o los nazis en Alemania, sectores internos, ¿no? Y cuando la Sociedad de Naciones, el gobierno legítimo de España, pide que cese la intervención extranjera, pues tienen ustedes que saber que todos los países de América Latina representados en la Sociedad de Naciones, encabezados por Chile y Agustín Edwards en particular, fueron favorables a ahogar a la República Española. Solamente 2 países se enfrentaron a esa tendencia: el México de Lázaro Cárdenas y Colombia del doctor Santos Pumarejo. Todo el resto seguía a favor de la sublevación franquista. Al contrario, los movimientos obreros y populares de América Latina, de todos esos países, apoyaban a la República Española. Es decir, la interacción es constante. Y en esa interacción, ya aproximándonos al momento actual, la España de hoy está en retroceso respecto de lo que ha sido la España antes de la monarquía actual. El gobierno de Franco era un gobierno salido de la guerra española y obviamente todo, no hace falta que lo describa aquí porque es bastante conocido quién le ayudó a instaurarse y cómo se mantuvo en el poder durante tantos años. Y sin embargo ese gobierno de Franco no se sumó al bloqueo norteamericano contra Cuba y tampoco se sumó a la subversión contra Chile. En cambio, los franquistas o los sucesores de los franquistas que hoy gobiernan en España sí se suman a los procesos de desestabilización en América Latina. En ese sentido, en España está hoy en día en una situación de dependencia mayor de la que estaba en aquel momento desde ese ángulo. Y en relación con el desarrollo bélico estamos igualmente en una situación peor, porque estamos dentro. Con Franco teníamos un acuerdo bélico, un acuerdo de una alianza, un acuerdo sobre las bases. No llegó a ser una alianza porque el Senado norteamericano se negaba a una alianza con el gobierno de Franco. Por consiguiente, era un acuerdo reducido a las bases. Pero al no estar dentro de una alianza tenía un margen de maniobra mayor. Hoy en día hay un conflicto en Polonia, hay un conflicto en la Europa Oriental y España va arrastrada a ese conflicto. Pero no en retaguardia, sino en primera línea de fuego, porque tenemos aquí una de las bases antimisiles de Estados Unidos. Por consiguiente, los primeros misiles que cabe suponer que en ese supuesto de guerra, que ojalá no se llegue, salieran de Rusia, llegarían a España, a los antimisiles, es decir, a Andalucía, puesto que es lo primero que hay que destruir, las defensas antimisiles. España está, por consiguiente, absolutamente arrastrada al desarrollo de una guerra hegemónica en la cual no se juega absolutamente nada. Se nos dice que es en función de la lucha contra el terrorismo. Bueno, el terrorismo es algo que ha existido siempre, en unas dimensiones más reducidas y menos generalizadas, en función precisamente de que la situación del Medio Oriente, que tal como se está desarrollando, está estimulando el terrorismo. Si uno compara la situación del mundo hoy con la que existía antes de la invasión de Irak, hay una enorme diferencia. No se puede ignorar la incidencia que ha tenido en el desarrollo de las formas terroristas de lucha en la invasión de Afganistán primero y la invasión de Irak después. De forma que yo comparto la perspectiva de uno de los dirigentes de la campaña de los candidatos a la presidencia de Francia en estos momentos, que entiende que si queremos asegurar la paz en Europa, habría que salir de la OTAN. Y habría que, dice él, que no entrar en ninguna guerra que no estuviera autorizada por las Naciones Unidas. Es lo que dice la ley internacional y es lo que dice el sentido común. Sin embargo, España no está en estos momentos en esa situación y ojalá no tengamos que lamentarlo.
La situación de China y Rusia en relación con Chile es muy sencilla de explicar. Chile fue el primer país de América Latina continental y el primer país desde Alaska y Canadá hasta la Tierra del Fuego. El gobierno de Allende fue el primero en reconocer a la China popular. Cuba lo había reconocido antes, pero es una isla. En la Europa, en la América continental, Chile fue el primero. Sin embargo, China, a diferencia de Rusia, inmediatamente reconoció el golpe militar. Tuvo magníficas relaciones con el gobierno de Pinochet. ¿Cuál es la explicación de eso? Que en esos momentos, estamos hablando del año 70, 73, 74, 76, China estaba enfrentada con Rusia. Y allí donde estaba Rusia, estaba China en posición contraria y viceversa. Por consiguiente, en la medida en que Rusia apoyó el proceso revolucionario en Chile, mientras Allende estuvo en el poder, China tuvo magníficas relaciones con el gobierno de Allende. Pero derrocado Allende las mantuvo con quien lo derrocó. Esa fue la realidad china de aquellos momentos. Y en cuanto a la política rusa, pues, para decirlo de una forma muy breve, ha sido propia, rusa no soviética, la pregunta era la Unión Soviética, ha sido una tendencia histórica de la Unión Soviética apoyar de forma material, inclusive armada, procesos revolucionarios solamente en sus fronteras. El caso de Cuba es la única excepción. Y lo que sí daba la Unión Soviética de ese momento era respaldo diplomático o respaldo propagandístico o ideológico o algunos préstamos, en todo caso, insuficientes. En el caso de Chile, cuando se produjo la escasez de moneda, de divisas, a la que me refería antes, el gobierno chileno buscó el apoyo financiero de Rusia y necesitaba, en aquella época, 200 millones de dólares para cubrir un déficit presupuestario. Obtuvo 50. Y de regreso pasó por Cuba y Fidel Castro, con muchos menos recursos que Rusia, le dio un apoyo proporcionalmente mayor al que le dio Rusia. Son las realidades de la historia de aquel momento. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues las cosas han cambiado mucho. China y la Unión Soviética y Rusia hoy en día no están en la confrontación en que estaban entonces. Tienen pactos de carácter estratégico que se están desarrollando. De forma tal que ese entendimiento entre China y Rusia ha cambiado la situación geopolítica en el conjunto de Asia y de Europa. Y por consiguiente tiene una influencia mayor y también ha cambiado el aspecto económico. China de aquella época era una potencia económica muy marginal. Hoy en día es la segunda, con visos de convertirse pronto en la primera potencia económica del mundo. De todas maneras, es propio de China la de no intervenir, la China actual, no intervenir en los asuntos internos, lleva una política de largo plazo, mira al presente con 4.000 años de historia detrás y sin prisas. Por consiguiente, el apoyo que China puede dar a un proceso revolucionario en América Latina, más allá del financiero y económico, que es importante, no cabe esperar que sea de otra naturaleza. Y tampoco de Rusia, en mi opinión. Si hay una intervención armada, que no, ojalá no la haya, pero que puede darse, en Venezuela, yo no veo a Rusia desplazando ninguna unidad militar hacia América Latina. Es mi análisis, ¿no? Lo que se ha dicho en relación con Irak, Libia y Siria es cierto. Es decir, hay unos gobiernos de carácter secularizante en el Medio Oriente desde los años 60, 70, 80. El partido Baas en particular. Pues bien, en Afganistán hubo otro gobierno de carácter secularizante. La política norteamericana en el Medio Oriente sistemáticamente ha contribuido a destruir a los gobiernos secularizantes en el mundo árabe.
y concretamente en el caso de Afganistán lo hizo apoyando a los talibanes, es decir, al extremismo religioso islámico. De modo tal que, en cierto modo, hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa destrucción del Islam secularizante y su sustitución por una concepción religiosa radical y fanática. Y con esto no estoy criticando y con esto quiero agregar que otro de los problemas que tenemos es ya de carácter más propio de los intelectuales, es la responsabilidad de quienes vienen difundiendo un conflicto de civilizaciones y concretamente un conflicto de religiones. Esta gente, algunos de ellos con mucho prestigio y bien situados, están haciendo un flaco servicio a la humanidad. Y algunos de ellos merecieran la suerte que tuvo Rosenberg, uno de los ideólogos de la supremacía racial que fue juzgado en Nuremberg, por su contribución precisamente al enfrentamiento y a la guerra mundial. Pensar que el futuro pasa por un conflicto entre religiones y entre civilizaciones es precisamente alimentar ese conflicto, cuando lo que hay que hacer es evitarlo en función de valores comunes a la humanidad. Y en ese sentido estamos pagando las consecuencias de esas concepciones estratégicas. Lo malo es que quienes las impulsaron y las decidieron están al margen del debate, y lo que nos sufren son los pueblos en la forma de atentados, en la forma de ir al aeropuerto y tener que subir al avión con todos los cacheos y todo lo demás. Todo el mundo estamos sufriendo las consecuencias de esas decisiones estratégicas. La política de defensa. Bueno, yo he hablado de lo que tuve responsabilidades y que conozco. Y aquí hay un libro en el que está resumido lo que acabo de decidir con fechas y nombres. Lo que yo sostuve entonces, y el presidente lo apoyó en Chile, fue que el desarrollo de la revolución iba a agudizar la reacción de los sectores conservadores y que esos sectores conservadores también se daban en el conjunto de otros organismos del cuerpo social chileno y también dentro de las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, había que articular desde el primer momento una defensa en que los sectores, allí se les llamaba constitucionalistas, defensores del Estado de Derecho y de la legalidad republicana dentro de las Fuerzas Armadas, pudieran articularse con los sectores organizados del pueblo, de modo que disuadieran aventuras golpistas y, si éstas se producían, las pudieran sofocar. Esta era mi posición, la hizo propio el presidente en un discurso que pronunció en Punta Arenas en el mes de diciembre, creo que fue diciembre o enero, más bien enero del año 71, está ahí publicada. Lamentablemente ningún partido político comprendió esa necesidad. ¿Por qué? Porque la historia, cada uno de nosotros lleva dentro de la historia de su país, y su propia memoria. Y en la memoria del pueblo chileno del año 70, 73, no había conciencia de lo que era una contrarrevolución, ¿no? Por consiguiente, pensaban que eso no se produciría nunca en el país. Y cuando se produjo, el resultado fue que un simple, vuelta de posición de 3, 4 personas con posiciones de mando dejaron al gobierno totalmente indefenso y al pueblo a merced y a disposición de las masacres y de las torturas generalizadas que siguieron. Y en mi opinión, en Venezuela esa situación no se ha dado, la previsión se ha anticipado a los hechos, y creo que existe un factor de disuasión a los golpes de Estado que está operativo. Y ojalá esa disuasión sea bastante. Bueno, es un resumen de... Si alguna pregunta quieren que la desarrolle, con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Soy Aldo González, soy chileno, tengo 70 años. Hemos vivido una parte de nuestras vidas paralelas. Joan, español que va a Chile y se acerca al gobierno de Salvador Allende, y yo, que era bastante más joven que hoy en día, pues que era un estudiante de la Universidad Católica de Chile. Y entonces hay cosas que diferencian a los dos procesos. Y así abuelo de pájaro, ¿qué podía decir? Quien
tenemos al embajador de Venezuela, que es representante de su presidente, y resulta que en esta asamblea hay militares aquí, son, con todo mi respeto, militares del ejército, los ejércitos de Venezuela. Eso en Chile, tú lo sabes, Joan, es imposible. Imposible. O sea, jamás ni un suboficial se pringó con los proyectos de la Unidad Popular. Entonces, ¿qué pasó? Al país lo sembraron de clavos, clavos doblados para poder cerrar las carreteras. El país absolutamente sin alimento, sin medicina, el comercio cerrado, y así la parte final definitiva lograron doblarle la mano al presidente de Chile, que era Salvador Allende, y provocaron el proceso de que el pueblo se tuviera que levantar porque, bueno, las necesidades básicas no estaban cubiertas. Los militares estaban en una posición expectante y lo que se logró al final, liderados por Pinochet, que la verdad no sé cómo se generó su liderato, y todas las barbaridades que hizo después, todos los crímenes que hicieron las Fuerzas Armadas de Chile son terribles, hasta el día de hoy no están investigadas a fondo. Hay gente que está en la profundidad del Pacífico, hay gente que fue quemada, hay gente que se perdió en el desierto del norte y otros murieron en las nieves. Nunca la justicia ha llegado a Chile, hasta el día de hoy. Eso no ha ocurrido. El proceso se abortó, y se abortó transformando completamente el país, lanzándolo hacia el capitalismo más feroz. En Venezuela eso no ha sucedido. Y la pregunta es, vosotros como venezolanos, ¿podéis visualizar cuáles son las características de Venezuela que todavía sostienen el gobierno y las ideas del comandante Chávez? Buenas tardes, soy Musem Bilal, corresponsal de la prensa siria en España. Mi palabra es, a lo largo de la historia siempre hemos visto el terrorismo internacional, el terrorismo global, para no decir 100%, por lo menos tiene 99,99 de firma y huella americana. Lo último que han visto en mi zona, en Siria e Irak, lo que se llama la primavera árabe, lo que es realmente infierno árabe. Es una guerra terrorista, yihadista global, fabricada por Estados Unidos y unos mercenarios en Arabia Saudí, Turquía y Qatar. Mi pregunta es, Estados Unidos, el imperialismo americano, ¿puede estallar este infierno en América Latina, especialmente en Venezuela? Como Venezuela siempre, en la época del gran señor Chávez, lo que nosotros en Siria lo tenemos en nuestro corazón, porque siempre el gran líder Chávez ayudaba al pueblo sirio. Y ahora mismo también el pueblo venezolano ayuda al pueblo sirio, para no decir ayudando al gobierno sirio. Los americanos con los mercenarios europeos pueden conseguir estallar el infierno en América Latina. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, mi nombre es Jorge Sanuy, trabajador de CBS Internacional. Muchas gracias por la ponencia, doctor García. En ese mismo orden de ideas del compañero de Siria, quería preguntarle, siendo Venezuela miembro de pleno derecho y ganada a pulso del Consejo de Seguridad de la ONU, y citando su ejemplo de cómo fuerzas sublevadas italianas y nazis fueron capaces de bombardear España, en concreto Guernica, con tantísimos aviones en el 37, si considera factible que existe un intervencionismo concreto de algún país y en caso de que sea positivo, ¿qué países serían los que piensa que podrían intervenir en Venezuela? Buenas noches, muchas gracias por la ponencia. Hay un historiador, Cosworth, quizá usted lo ubica, que hace una investigación sobre los sectores sociales que estuvieron atrás del golpe, no tanto apoyando el golpe, pero en un momento de desestabilización social y política fuerte que vivía Chile, pues más o menos en porcentajes de un 60% de la población no apoyaba, pero estaba atrás de la posibilidad de que pues caiga el gobierno de la UP. ¿Usted haría una comparación, se podría hablar de alguna comparación de qué ocurre, no solamente grupos sociales importantes, incluso grupos indígenas en ese tiempo? ¿Qué pasaría hoy para poder no permitir que otra historia similar nos ocurra
¿sí? No solamente las élites tradicionales, no solamente la derecha estuvo atrás apoyando ese golpe, ¿no? Hubo sectores sociales que literalmente le dieron la espalda al gobierno de Allende y que permitieron que el gobierno de la OPEC caiga de la manera que cayó, ¿no? Gracias. La Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela denunciamos el recurso permanente de la derecha venezolana a la violencia con fines políticos golpistas. Esto la deja en situación de absoluta ilegitimidad moral y política frente al pueblo venezolano, por mucho que el frente mediático intente demostrar lo contrario. Madrid, a 19 de abril de 2017. Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela de Madrid. ¡Viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Viva la Revolución Bolivariana! Aló. Muchas gracias a los compañeros de la Plataforma Bolivariana de Solidaridad. Haremos llegar ese comunicado al país. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera en estas palabras indicar que el ser realista no significa ser pesimista. Cuando uno observa las fuerzas que se están moviendo, pues hay motivos para estar preocupado, pero también es indudable que cuando un pueblo está consciente y organizado y tiene una dirección a la altura correspondiente, pues tiene muchos recursos a su alcance, y concretamente Venezuela los tiene. Lo que a mí más me preocupa es, en este sentido, es la constatación de que la intervención se está produciendo, pero no ahora, hace ya años que está produciéndose. Las elecciones que han sido mencionadas antes, desde 1998 y 99, han sido sistemáticamente criticadas por quienes las perdían, ¿no? El sistema electoral venezolano es uno de los más prestigiosos y respetados en el mundo, y sin embargo la oposición no aceptaba que hubiera sido derrotada. Solamente en la medida en que la victoria electoral les estaba garantizada o confirmada, respetaban ese sistema electoral. Es una realidad. En estos momentos, la crisis que se está viviendo en el país, desde el punto de vista económico, es un factor, digamos, que estimula la protesta y que estimula el malestar. Es evidente. Entonces, la primera tarea de los dirigentes y de las organizaciones populares es, obviamente, encontrar la manera de controlar la situación económica y encauzarla. Pero yo agrego inmediatamente después, cuando leo en la prensa que los niveles de inflación son altos, que en los años 80 en Venezuela, en Bolivia y en Argentina, la inflación superó el 3000%, y no por ello había intentos golpistas o estímulos de insurrecciones militares desde el extranjero. Y los bolivianos y los argentinos superaron esa etapa de hiperinflación, ¿no? La inflación tiene unas causas determinadas, hay que atacarlas en sus orígenes, pero no por ello debe ser el pretexto para destruir la convivencia en el país y el sistema institucional. El otro día, aquí en esta misma sala, yo escuché al profesor Escarré indicar la importancia que ellos concedían en su desarrollo constitucional a que Venezuela se dotara de instituciones que trascendieran más allá de la persona y de los individuos que ocupaban esas funciones y esas responsabilidades. Yo creo que eso es uno de los grandes logros de los países que han tenido sistemas políticos consolidados, que las instituciones se han afirmado y están operativas. En Chile, Chile las tenía y fueron destruidas. Venezuela se ha dotado de unas instituciones. Lo que hay que hacer es que esas instituciones funcionen y que se desarrollen, no ser destruidas, ¿no?, de una forma deliberada. Mientras el sistema democrático esté funcionando como está funcionando, hay pluralidad de partidos, hay pluralidad informativa,
que no satisface a todo el mundo, pues eso no hay ningún país en el mundo que quede satisfecho. En Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2002 hubo una elección en que en unos determinados distritos de Florida se dilucidaba quién iba a ser el presidente, si Bush, hijo, o el que había sido vicepresidente de Clinton, Al Gore, ¿verdad? Y bien, pues todavía hay mucha gente convencida de que hubo manipulación de votos en Florida y el problema se resolvió en la Corte Suprema, en funciones de control jurisdiccional. Y por un voto se decidió en la Corte Suprema que el presidente debía ser Bush, ¿no? Es decir, los conflictos institucionales, los conflictos electorales son consustanciales a la vida política misma. El problema está en que en Estados Unidos no hubo ninguna potencia en ese momento exterior a Estados Unidos que en el año 2002 dijera que iba a atacar mediáticamente o digamos económicamente y menos militarmente a Estados Unidos si el presidente era Bush en vez de Al Gore, mientras que en el caso de Venezuela y de otros países de América Latina desde fuera se está diciendo quién tiene que ser el presidente y quién tiene que ser el. Eso es contrario a la ley internacional, concretamente a la Carta de las Naciones Unidas, y tienen toda razón los venezolanos y cualquier otro pueblo a negarse a ese tipo de intervenciones. Pero se dan y están ahí. Entonces lo que hay que hacer es tener conciencia de ello y organizarse para evitar la intervención en sus manifestaciones más agudas y más críticas y si se produce, saberla enfrentar, porque la alternativa ¿cuál es? Cuando uno tiene frente a un gobierno que es débil o que no tiene respaldo popular, el derrocarlo es relativamente fácil primero y las consecuencias no suelen ser, digamos, muy trágicas desde el punto de vista de la duración en el tiempo y de la intensidad de la tragedia. Pero cuando un pueblo está organizado y tiene conciencia de que hay una revolución en desarrollo, el derrocamiento de los mecanismos republicanos y democráticos de ese pueblo no es un simple cambio de gobierno, sino que la propia exigencia dinámica revolucionaria y conciencia de organización de ese pueblo requiere que el cambio sea acompañado de una represión tremenda, masiva y feroz, que es lo que se produjo en España, por ejemplo, después de la guerra del 36-39, en que durante 40 años y todavía ahora los republicanos están siendo marginados y discriminados, de otra forma, naturalmente, de lo que fueron durante la dictadura y de lo que se produjo en Chile. Entonces, vista la situación en Venezuela, donde hay una organización popular y una organización con una conciencia revolucionaria y además armada, pues una alternativa, digamos, insurreccional por la fuerza al sistema actual conllevaría, en mi análisis, unas consecuencias de un nivel de tragedia sin punto de comparación con lo que ha pasado con el cambio de gobierno en Paraguay, o en Brasil o en Argentina, sino que habría que más bien compararlo con lo que pasó en Chile, efectivamente, o con lo que pasó en España después del derrocamiento de la República. De ahí que hay que tener claridad al respecto y, en mi opinión, lo que hay que buscar es identificar las causas de la situación económica y social que están alimentando el malestar, a enfrentarlas con la celeridad y mayor posible, encontrar respaldos internacionales que a eso ayuden, y hoy en día la situación internacional es mucho mejor en ese sentido que lo que era en los años 70, y sobre todo mantener internamente en el país los canales de diálogo siempre abiertos. Aunque la oposición diga que no quiere dialogar, bien, es su responsabilidad, pero el gobierno debe mantener la puerta abierta siempre al diálogo. Y eso sí, tener bien claro que los desórdenes públicos y la alteración de la legalidad tienen que ser enfrentadas sin contemplaciones, porque justamente los desórdenes y el caos es uno de los instrumentos de que se sirven para desestabilizar el país. Un Estado es un poco como un organismo humano. Los médicos y los científicos hablan de la homeostasis, es decir, cuando una parte del organismo empieza a fallar, pues hay una reacción para estabilizar el organismo por parte de otros órganos.
Pues la subversión en Venezuela lo que busca es evitar la homeostasis, es decir, hay una crisis que afecta a determinados sectores e instituciones y lo que tratan de impedir es que se estabilice la situación y que recupere el funcionamiento orgánico natural del Estado. Bueno, en la medida que esto está articulado con la política internacional, la paz de Venezuela es la paz en América Latina, y la paz en América Latina es una contribución a la paz internacional. Y con eso me refiero a una de las preguntas, y enlazo con lo que decía antes, una guerra generalizada, una guerra hegemónica entre potencias, en la medida en que América Latina no esté sumada a una de esas potencias, es un factor de disuasión y por consiguiente es un factor de paz. Una pregunta del compatriota de la Patria Grande, de chileno Aldo González. Él decía que cuáles eran las características de Venezuela que todavía sostienen al gobierno. Yo creo que el doctor Garcés mencionó parte de ello cuando señalaba que él había recomendado al presidente Allende articular a los sectores del pueblo organizado con los sectores institucionalistas, constitucionalistas, vale decir incluso la Fuerza Armada. En Venezuela se produce históricamente una integración, el Ejército Libertador surge en un proceso donde Bolívar logra al final la integración de capas de la población que incluso al principio estaban opuestas al Ejército Patriota, que los comandaba Boves, ¿no? Y la extracción de clase de la Fuerza Armada Bolivariana es distinta al caso chileno y de otros países, o el proceso de formación de esos ejércitos, ¿no? Pero fundamentalmente podríamos apuntar algunos factores. Hay un nivel de concienciación mucho mayor que hace 40 años en la población en general. Hay unos niveles de organización popular mucho mayores también, que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, que nosotros hemos dicho que no se defienden solo con discurso, o solo se atacan cuando se dice que un gobierno los viola, sino que se deben defender como proceso de garantía de acceso a los bienes públicos esenciales, sanidad pública, educación pública, seguridad social, vivienda, que no pueda haber desahucio, que se protejan los derechos laborales y sociales fundamentales. Eso de alguna manera venía ocurriendo en Venezuela y en otros países de ese despertar de pueblos en América Latina que se negaban a seguir siendo mercados cautivos, patio trasero, colonias. Y se produce un apego a la Constitución que se expresa cuando el presidente Chávez es derrocado en 2002 y es repuesto por un pueblo que se desborda con la Fuerza Armada en la calle y reclama la continuidad del hilo constitucional. Los momentos de ataque muy fuertes, por ejemplo, 2001-2002, golpe de Estado en Venezuela, venían precedidos del desconocimiento de las elecciones. Se señalaba fraude en el 98, en el 2000, en el 2002. Pasa algo similar en Ecuador. Acaba de ganar el señor Lenín Moreno, pero se sigue argumentando fraude para mantener una apariencia de ilegitimidad de ese gobierno democrático. El resultado de las elecciones parlamentarias en Venezuela en 2015, que se hizo una gran campaña aquí en España de que no habría elecciones, de que habría fraude, de que no se reconocería el resultado. Hubo elecciones convocadas con antelación, reconocido el triunfo de la oposición, ¿no? El presidente de la República va a la Asamblea Nacional, reconoce a las autoridades de la Asamblea, pide colaboración para enfrentar las dificultades económicas, recibe como respuesta: usted será derrocado por la vía rápida, por cualquier método, por un referéndum, por una enmienda, por una reforma, por una constituyente, renunciará, un acto voluntario, decía, será inducido a renunciar o será destituido. Se bloquean las iniciativas de emergencia económica y el Poder Legislativo, que termina desacatando
sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, ya hablaba el doctor Garcés, el papel de los poderes. En el caso de Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es el equivalente al Tribunal Constitucional. Y está en la Constitución establecido que tiene facultades para dirimir conflictos que tienen que ver con la interpretación de la Constitución y de la constitucionalidad de las leyes. Vale decir también los conflictos que puedan ocurrir en el ejercicio de los poderes públicos que están obligados por mandato del artículo 136 y también del 326 de la Constitución a colaborar con el Ejecutivo para lograr los fines del Estado. Y en la corresponsabilidad en materia de seguridad, de garantías económicas, etcétera, en el 326. De manera que cuando un poder público, en el caso de Venezuela hay 5, se pone a bloquear, evitar que funcione el Estado para sus fines constitucionales, se pone al margen de la Constitución. Ahora, una campaña mediática intenta instrumentalizar este hecho y desnaturalizarlo. Por eso hay un factor que juega un papel muy importante. No se percibe en Venezuela que la oposición tenga una propuesta de solución de los problemas, de contribución de solución a los problemas. No es percibir, no simplemente lo afirmo yo. Hay estudios de opinión reputados, reconocidos, por ejemplo, los estudios de Oscar Schemmel, que no es ningún militante, ¿no?, afecto al gobierno, sino un estudioso de la problemática que tiene reconocimiento de tirios y troyanos, por decirlo de alguna manera, que señala recientemente que la mayor parte de la población percibe la posibilidad de solucionar la situación económica por medidas del gobierno y no por propuestas de la oposición, no las identifica. Incluso tiende a preferir que las medidas vengan del gobierno y no de un gobierno de oposición. Esto explica algunas cosas, entre otras, por qué la oposición privilegia salidas de corte no constitucional. ¿Por qué intenta dar un golpe legislativo? Se lo dieron a Dilma Rousseff por un conjunto de circunstancias, ¿no?, por un hecho administrativo. Eso no tiene casi precedente. En el caso venezolano intentaron destituir al presidente sin tener competencia, sustituirlo en el ejercicio en la dirección de la política internacional, ir a la OEA a pedir que la OEA intervenga, por ejemplo, suplantar al Ejecutivo en esta materia. Pierden credibilidad los detractores del proceso bolivariano, que tiene sus errores, por supuesto que sí, pero que un pueblo tiene derecho a corregirlo, a reconstruir, a relanzarse democráticamente. Pero no se percibe autenticidad en los detractores internos y externos. El doble rasero, por ejemplo, de los Estados Unidos en defensa de los derechos humanos. Yo decía esta mañana en la plaza de Camoens, en el Paseo Camoens, derechos humanos que pisotea y bombardea en cualquier lugar del mundo a su antojo, causando víctimas consideradas como daños colaterales. Comparaba esto con el esclavismo. Los negros africanos supuestamente no tenían alma, o eran cosas, o por no ser creyentes, por no ser cristianos, simplemente no merecían consideración como ser humano. Eran activos que se multiplicaban en la medida que eran preñadas las negras esclavas, que aumentaban entonces los activos del esclavista, ¿no? Me recordó incluso el hecho de la señora Golda Meir, cuando se le planteaba el tema palestino y decía, ¿existe algo que se llame palestino al que se le pueda transferir tierra o un Estado? Es decir, el rasero es el mismo, no tienen alma, son cosas, son animales, son daños colaterales, son algo, no son nada. Es un problema de valoración ético-moral, de principios, ¿no?, de quienes confrontan con nuestros intentos de construir un mundo diferente. Entonces,
en Venezuela hemos logrado unos niveles de conciencia, de organización, y tenemos un espejo enfrente con quienes dicen defender los derechos humanos y querer llevar ayuda humanitaria a los países, y ya sabemos cómo se expresa esa ayuda humanitaria en el mundo. Cientos de miles o millones de desplazados, de migrantes forzados, de llamados refugiados que son ignorados, etcétera, ¿no? En el caso vecino, Colombia, 8 millones. En Venezuela hay cerca de 5 de esos 8. Eso se silencia, ¿no? Ahí entonces una fijación contra Venezuela por lo que representa, y se va obviando que hay una violación de derechos humanos en países donde se asesinan periodistas, donde hay una violencia mucho mayor, sin negar que hay violencia en casi toda América Latina, pero hay países donde hay una violencia, una guerra de 60 años en Colombia, nada más y nada menos, indicadores socioeconómicos que se ocultan, una guerra económica que se expresó en 2002-2003 con el sabotaje a la industria petrolera, que se reedita con otros mecanismos, pero también con un sabotaje a la guerra, al petróleo. Nuestros países fueron convertidos en países dependientes de una renta de exportación de un producto, de dos, monoproductores y monoexportadores, dependiendo del mercado de los commodities, que es manipulado, llámese cobre, llámese azúcar cubana, llámese café o llámese petróleo. De modo que imagínense ustedes lo que pasaría en España si de la noche a la mañana se desatara una campaña para inhibir el turismo hacia España. ¿Qué le pasaría a Francia si hubiese una campaña sostenida por toda la mediática mundial diciendo que como hay ataques terroristas en los aeropuertos, nadie debe ir a Francia porque puede morir? Dice, usted puede ser el próximo. Esa es la campaña contra Venezuela. En el caso de la caída del precio petrolero, abruptamente por fracking, por manipulación del petróleo iraquí, libanés, por la llave abierta de Arabia Saudita para perjudicar la economía rusa, venezolana, ecuatoriana, brasileña, boliviana, iraní, entre otras, evitar la posible alianza BRICS, Mercosur, cuando Venezuela estaba en Mercosur, después de tumbar al gobierno brasileño, etcétera, eso parece imposible. Es decir, todo esto lo ve el pueblo, está viendo lo que hacen los gobiernos de Temer y Macri, quitándole derechos al pueblo, despidiendo trabajadores, persiguiendo a los educadores, planteando, por ejemplo, la congelación de la inversión social del gasto público por 20 años, ya tocando cualquier parecido con realidades cercanas es pura casualidad, planteando en Brasil aumentar la edad mínima para jubilarse, por ejemplo, ¿no? Es decir, es la restricción a la seguridad social, es el austericidio denunciado pero silenciado y enfocado hacia los problemas que tengamos nosotros, que el reclamo fundamental es que nos permitan, ¿no?, con nuestros propios métodos en paz resolverlo, ¿no? Si en Venezuela hubiese una dictadura, como se dice, no podrían entrar y salir los principales opositores del país, hablar barbaridades del país, venir a recibir apoyos aquí y en otros lugares y volver a entrar al país como si nada, a declarar rodeado de micrófonos de nuevo contra el país. ¿Qué clase de dictadura es esa? ¿Qué hubiera hecho Franco? ¿Qué hubiera hecho Pinochet? Hubiesen podido salir y entrar los opositores a esos regímenes como hacen los políticos venezolanos. En Venezuela funcionan los partidos políticos. Hay algunos políticos en juicio o presos por sus acciones, no por políticos. No es verdad que el liderazgo opositor esté preso. Eso no es verdad. Aparecen convocando paros, marchas pacíficas que se tornan violentas, y termino este abuso de intromisión con una pequeña muestra fotográfica. Si fuese verdad que el gobierno venezolano se dedica a perseguir y reprimir gente, ¿no?,
no tendrían que trucar, modificar, posar para fotos y videos que intenten proyectar esa imagen, ¿no? Hay varias, seleccioné unas poquísimas, pero una de ellas es esta. En Venezuela llaman esto el concurso de Miss Guarimba. Es decir, esta es una joven que posó frente a un cordón de la Guardia Nacional Bolivariana que tenía la tarea de contener una arremetida contra instalaciones públicas, etcétera. Y esta joven posó. Hay una gráfica donde se le ve alegremente sin que las fuerzas del orden le estén molestando, e inmediatamente, por orden de un representante del grupo, del señor Leopoldo López, Freddy Guevara, cambia la expresión del rostro como de sufrimiento, y la foto que sale por CNN y todas las redes es la de la cara de sufrimiento, no sale la otra. Y hay un conjunto de hechos donde personas van a provocar las barreras de contención. Ahí no se ve una barrera policial o de la Guardia Nacional persiguiendo a una ciudadana. Esta tiene máscara antigases y va a patear las barreras. Hay que tener, o estar desquiciado o estar muy premeditadamente preparado para eso, ¿no? O este joven lanzando objetos a la barrera, o este otro, y podrían verse, o este grupo. Lamentablemente esta foto no tiene el tamaño y la resolución que nos gustaría para que se pudiera apreciar, que mientras hay un puñado de activistas empujando a la barrera para provocar una reacción, del otro lado hay cientos de personas con cámaras, celulares, esperando la foto. Es decir, es un operativo de provocación a las fuerzas del orden para un chantaje mediático. Si las fuerzas del orden no actúan, pueden quemar cualquier cosa, generar impunemente una imagen de violencia que es publicitada mundialmente. Pero si actúan, son entonces desprestigiadas como represoras por mandato supuestamente de un gobernante dictatorial. No sé cómo actúan las fuerzas policiales norteamericanas o en otros países aquí, cuando hay una manifestación. Yo escuché una vez que en una marcha de la dignidad, alguien señaló que unos manifestantes habían señalado que había unos policías por allí que eran pocos y que por eso los podían agredir, incluso dijeron que los podían matar. Y bueno, eso desencadenó todo un desprestigio y represión de esas movilizaciones que fueron silenciadas en los medios. Yo eso lo vi, recién llegando a mi trabajo. Ahora, ¿cómo actuarían unos policías viendo que a un compañero le están matando a palos, ¿no? Como en estos casos, ¿no? Donde a un agente que sale de formación o agarrado desprevenido, se le intenta matar a golpe. Y hay otro agente cercano, en este caso creo que es una mujer, que no actúa como dicen que actúa el régimen, es decir, no dispara. Una reacción pudiera ser disparar para salvar a su compañero. Seguramente si fuese un policía norteamericano de esos que mata negros en los Estados Unidos, habría muchos muertos a estas alturas en varios días de provocación a las barricadas policiales. Esa es la realidad. Eso me hizo recordar la gran farsa mediática del 2003, esta que protagonizaron 3 grandes detractores, por lo menos 2 grandes detractores y medio, 2 y medio, quizás Blair no tanto, no tan activo como los otros 2. Bush, que es el mentor de María Corina Machado, y el señor Aznar, entre otros, ¿no? La gran mentira de las armas de destrucción masiva y químicas en Irak, que justificaron 1 millón de muertos y que recientemente se reedita
supuestamente armas químicas en manos del gobierno sirio. Pero inmediatamente que se hace esa acusación, en Venezuela, lamentablemente no tengo esta foto, un señor con un dispositivo de esos que usan en los festejos para lanzar humo de colores, produce una especie de nube de humo rojo. E inmediatamente el alcalde de Chacao, creo, de Latillo, del estado Miranda, militante conjuntamente con Capriles y esta gente del Partido Primero Justicia, declara y sale en las redes y en los medios: el gobierno de Maduro usa armas químicas como en Siria y en Irak. Es decir, yo a veces le pregunto en algunos escenarios, yo recorro España y recibo críticas, preguntas difíciles y respondo así como estoy hablando hoy. Pero a veces le pregunto a la gente: ¿y por qué usted no puede creerme a mí, no? Pero ¿por qué le cree a los que le mienten sobre su propia realidad? Permanentemente les mienten sobre su propia realidad. Hay cosas que usted sabe que le dicen los medios que no son ciertas, pero usted le cree. Porque usted cree, por ejemplo, que nosotros somos una amenaza para la seguridad de nadie si Venezuela no tiene bases militares en ninguna parte, si no hay aviones venezolanos bombardeando a nadie. Yo no sé si ustedes han visto soldados venezolanos persiguiendo ciudadanos europeos. Es más, de pronto esto, a veces uno le da miedo decirlo, pero yo no he visto a los norcoreanos bombardeando afuera de Norcorea, nadie. Pero la amenaza mayor es Rusia, Norcorea, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua. No he visto aviones nicaragüenses bombardeando fuera de Nicaragua a nadie, ni dentro tampoco. No hay bases militares nicaragüenses, ni bolivianas, ni ecuatorianas, ni venezolanas en ninguna parte. Hay 7 bases militares norteamericanas en Colombia. Hay varias en las Antillas cerquita. Hay una en las Malvinas. Estamos rodeados de bases militares, pero la amenaza somos nosotros. El peligro es el régimen chavista de Maduro. Y hay gente con ese ataque al inconsciente, al subconsciente, ya yo no sé cómo, qué atacan, ¿no? Atacan todo, ¿no? Lo emocional, de manera refleja. Se dice Maduro, dice dictador, represor, asesino, ¿no? A veces a mí, alguien me dice chavista, asesino, yo soy educador, gaitero, poeta improvisado, ¿no? Pero no, yo no manejo armas, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Entonces, es una satanización, ¿no?, de los intentos de los pueblos por transformarse. Y es el desprestigio hacia cosas sublimes, lo bolivariano. Eso es lo bolivariano, ¿no? Eso es bolivariano, como si Bolívar fuese cualquier cosa, o Miranda, o Bolívar, o Martí, ¿no? O eso es populismo. Populismo es cualquier cosa que no les gusta a las élites, a los poderes fácticos, o que se opone a su interés de un control unipolar del mundo. Populismo de derecha, de izquierda o de lo que sea. Cualquier cosa es populismo. Y rematan el asunto sin mayores explicaciones. Entonces, bueno, es el uso, como decía la profesora Ángeles Diez, es el poder en acción. No es el cuarto poder o un poder, es el poder en acción con el arma más poderosa que tiene en este momento, que es el poder atacar la conciencia de los pueblos. Y ese es el asedio fundamental al que estamos sometidos. Por eso planteamos que se reflexione y se nos exprese la solidaridad, porque en el fondo es una solidaridad con la preservación de la humanidad,
con la preservación de estos propios países en paz, por lo que señalaba el doctor Garcés. Están siendo arrastrados a una guerra, ¿no? Tienen unas bases militares, ¿no? Desde donde se desarrollan operativos de defensa, entre comillas, que deben tener una reacción si se produce un conflicto bélico, Dios no lo quiera, no lo permita, ¿no? En el cual se va a ver inmerso un pueblo víctima de las decisiones de esas élites que al final de cuentas funcionan con esos estados mayores del poder financiero que controla los ejércitos, los estados y que impone incluso los acuerdos muchas veces en los organismos multilaterales, y cuando no puede imponerlos simplemente los viola, como pasó en el caso de Irak. Perdonen esta larga digresión. Bueno, muchas gracias por la asistencia, a quienes expresan solidaridad con nuestro proceso. Doble gracias. Bueno, nuestro pueblo sigue en lucha. Infinitas gracias a Joan Garcés por lo que ha hecho, por la justicia en el mundo, por las denuncias valientes que ha hecho, por compartir con nosotros, por estimularnos a seguir en batallas que a veces parecen difícil ganar, pero que se ganan con la constancia, con la consecuencia, con el valor y la unidad de los pueblos que tienen que enfrentar esta creciente ola de injusticia y de intención imperialista de dominar la voluntad de los seres humanos. Muchas gracias a todos en nombre de la Venezuela soberana.